Saludo Napoleón para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Me has pedido, fiel a tu costumbre de seguirme tratando como si yo fuese adeco o adecólogo o activista de ese partido, que ya no lo soy, que analice la portada del 19 de julio del año 75, donde en gran titular se anuncia en el diario El Nacional cómo Rómulo Betancourt anunciaba que se sacaría a patadas a los corruptos del partido en pleno gobierno de Carlos Andrés Pérez I y la Gran Venezuela, y cómo además acababa con una recepción que se realizaba por esos días en nada más y nada menos que en lo que era el hotel más lujoso de la Caracas de la época, el Caracas Hilton. Por supuesto que no tengo reproche en que me permitas o que me invites a analizar las cosas de los adecos de esta época, porque cuando lo hago no como activista de ese partido, sino como crítico de su devenir, como militante que se fue y que renunció al activismo precisamente por haber visto cosas en ese partido y en la actividad que me llevaron a entender que mi rol y mi papel no era el de ser un activista o un dirigente político, y que podía hacer otras cosas mucho más útiles. Pero además de eso, mi paso por la actividad política y por ese partido de forma específica me permitió entender toda una cantidad de situaciones dentro de la política venezolana, que son los que han llevado a la lamentable situación en la que nos encontramos el día de hoy. Y ese titular donde Betancourt anuncia que serían sacados a patadas los corruptos del partido, lamentablemente para Betancourt terminó ocurriendo al revés. Fueron los corruptos los que sacaron a patadas a Betancourt del partido. Y esto es una realidad del tamaño de un sol. Fíjate que estamos hablando del año 75, donde Betancourt había, en pleno gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, al que se tenía como su heredero más directo, pues empezó una prédica en contra del derroche que se estaba viviendo en esa gran Venezuela, donde el país se olvidó de la austeridad que marcó a las generaciones anteriores y de los grandes reclamos que contra la corrupción de las dictaduras se había mantenido. La corrupción administrativa y la corrupción privada, porque también es importante decirlo, de cómo empresarios, para obtener contratos y obtener concesiones, caían en la corrupción con los funcionarios públicos, haciendo un concubinato corrupto y corruptor, donde lamentablemente quien perdía era el país. Toda esa crítica que hacía Betancourt, con una gran amargura, por cierto, en aquel momento, termina con la famosa candidatura de Luis Piñerúa Ordaz, apoyada abiertamente por Rómulo Betancourt desde el momento que se concibió internamente en el partido, y termina con aquella derrota de Piñerúa posterior. Pues inclusive hasta el día de hoy se analiza que la tendencia perdedora, que era la famosa fracción lucinchista, conocida como Poder de Base en aquel entonces, luego de la derrota de Lucinchi y ante la prédica anticorrupción de Piñerúa, prefirió no participar de la forma correcta en la que hubiese participado si su candidato hubiese sido el abanderado. Se dice que los adecos fueron los propios adecos los que echaron a morir la candidatura de Piñerúa. Pero eso sería ya otro análisis. Lo importante es el tema de la corrupción, porque en efecto, cuando vemos que fue en ese gobierno y particularmente en ese periodo donde el país debió haber hecho las grandes reformas que requería la Constitución, el marco constitucional y el pacto de Punto Fijo que se había firmado en el 58. Habían pasado 20 años de la aplicación del el pacto de Punto Fijo, y se necesitaba un nuevo pacto. Se necesitaba poner orden en algunas cosas, y la clase política de la época se negó. Y de allí, de esos polvos que vienen estos lodos. Fíjate una cosa muy particular, que el organizador de la fiesta, que Betancourt, en la que Betancourt se presenta y manda a suspenderla, es Luis Guevara, que es el actual tesorero de la Acción Democrática de Henry Ramos Alú. Tienes ahí más o menos una idea de cómo terminaron las cosas. En efecto, no fueron sacados a patadas. Ese señor Luis Guevara, por cierto, fue luego el causante en la campaña presidencial del año 83 de que Piñerúa Ordaz no aceptara ir como candidato al Senado por el estado Miranda,
pues en la misma lista estaban poniendo a ese señor Luis Guevara, acusado de corrupto, con razones, por cierto, lo estaban poniendo en la misma lista con él. Y él se negó a ir en la misma lista con un corrupto. Eran otros tiempos, eran otros líderes, pero si volvemos a analizar el asunto, no fueron expulsados los corruptos de AD. Los corruptos expulsaron a los dirigentes honestos. Así fue la historia. Eso ha sido todo, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.